Buenos días. Esta semana 14 del Plan Educativo vamos a analizar la defensa de los derechos humanos. Es tarea. Como objetivo de aprendizaje, los estudiantes comprenden sus derechos a través de conocimiento de sus deberes y responsabilidades, promoviendo el respeto y la necesidad de generar condiciones para una convivencia con libertad, paz y justicia, en cumplimiento de los derechos a la libertad de opinión y de conciencia, la educación, la vivienda, la participación política y el acceso a la información. En cuanto a los criterios de satisfacción, esta actividad es importante para tu aprendizaje. Sabrás que tuviste éxito cuando hayas, primero, diseñado un guión gráfico, storyboard, sobre los derechos humanos, atendiendo a sus implicaciones éticas dentro de su contexto histórico y sin discriminación de ningún tipo. Segundo, investigando en diferentes documentos e incluido variables estadísticas sobre indicadores de aplicación de los derechos humanos en la construcción del storyboard. Tercero, escrito un texto argumentativo sobre la importancia de los derechos humanos. Actividades. Tema: la defensa de los derechos humanos es tarea de todos. Lee con atención la ficha pedagógica y desarrolla las actividades propuestas. Si tienes dudas, comunícate con tu docente tutor o con un personal directivo de tu institución. Esta actividad está pensada para que la desarrolles a lo largo de la semana, dedicándole aproximadamente 50 minutos diarios. Si bien en estas fichas se ofrecen sugerencias como organizar el tiempo, es importante que programes tu propio horario con tu familia para desarrollar las actividades de aprendizaje. Esta semana desarrollarás un proyecto en torno a la información y participación, lo que te permitirá expresar opiniones y tomar decisiones. En esta ocasión, vamos a elaborar un storyboard o guión gráfico para promover el respeto a los derechos humanos. Un storyboard es un conjunto de ilustraciones presentadas de forma secuencial con el objetivo de servir de guía para narrar una historia, previsualizar una animación o planificar la estructura de una película. Imagina que tienes que producir un breve video promocional que transmita la importancia de un hábito de los derechos humanos. Tú eres el guionista y tienes que presentar tu propuesta en este storyboard para que sea elegida. A continuación analizaremos conceptos, características del storyboard como una técnica de publicidad y posteriormente una técnica didáctica. El storyboard. Introducción. El storyboard ha sido descrito con frecuencia como el arte invisible. Es importante porque es considerado como la predirección por su discurso visual. Ayuda a definir el presupuesto de la producción, porque podemos estimar costos y tiempo. El diseñador no solo dibuja, interpreta y soluciona el flujo visual de lo que quiere decir. Los storyboards fueron desarrollados por el escritor estadounidense Webb Smith. Los estudios Disney comenzaron a usar en la década de los 30 para sus películas animadas. Con esto lograron incrementar la forma de organización de la producción. Como pueden ustedes percatarse, es una técnica que en una década cumplirá un siglo, muy antigua. Como definición, significa la descripción y la planeación de la continuidad o la secuencia de tomas, disparos, para la producción visual. Es un conjunto de ilustraciones mostradas en secuencia con el objetivo de servir de guía para entender una historia, previsualizar una animación, seguir la estructura de una película antes de realizarse o filmarse. Esto desde un punto de vista mucho más especializado y profesional. Pero tomemos en cuenta que el storyboard
no solamente es un recurso publicitario, sino también un recurso didáctico que nos servirá en este caso para elaborar una tarea en la que nosotros previamente realizaremos un guión sobre cualquiera de las lecturas o datos referentes a la defensa de los derechos humanos. Un storyboard o historia de tablero viene a ser la versión gráfica del guión escrito. Además, es el primer acercamiento a la puesta en escena, guión de edición y dirección de actores. Tenemos incluso la traducción, que sería guión de tablero. Es un equivalente al guión normal, al guión escrito, ya que se compone por varias secuencias de gráficos que van a contar una historia. Y muchas veces estos gráficos estarán acompañados también de un texto. Características. El cálculo de tiempo entre cuadro y cuadro lo rige el discurso textual, la música y el sonido si es que vamos a utilizar un recurso audiovisual. Es un documento de uso privado del director y su grupo de trabajo. Sirve para planear los disparos, ángulos y posición de la cámara. Una vez más, repito, en el caso de que se hiciera un trabajo audiovisual. Es la base para calcular los costos estimados de la producción. Aquí tenemos un ejemplo, un formato sobre una storyboard de uso interno. Podemos divisar el título, el cuadro donde irán los gráficos, abajo los diálogos si los tiene, la justificación, una referencia o contexto, un tiempo. Es decir, una ficha muy técnica. El storyboard de uso interno puede realizar anotaciones sobre el dibujo, líneas de acción, grados para giro, dirección de los referentes, onomatopeyas, indicaciones para la cámara, ángulos, posición, desplazamiento. Aquí tenemos un ejemplo de otro tipo, que sería el storyboard de uso externo. Podemos ver una secuencia de gráficos que sin la necesidad de un texto nos irán narrando una historia. El storyboard de uso externo indica la dirección de la secuencia. Usa dibujos grandes en color y limpios. El texto se incrementa por la voz que hará el montaje, la actuación. La música se interpreta en vivo, de ser posible, solo en el área profesional que corresponda. El director de la empresa introduce y el productor presenta pocos involucrados. En este caso, nosotros podríamos también presentar el storyboard de manera audiovisual. Si nosotros podemos utilizar y tenemos recursos de edición de video, de PowerPoint, podemos utilizar y presentar este texto, aumentarlo o archivarlo en nuestro portafolio estudiantil. Áreas aplicadas para el storyboard, la publicidad, animación por computadora, games o juegos, diseños de sitios web, industria de la música, planeación de eventos sociales, televisión, cine, teatro, arquitectura. Para publicidad, en el área de mayor uso y forma rápida de diseñarse, un storyboard fluctúa entre 6 a 30 cuadros en 2 días para su desarrollo. Para la publicidad, lo narrado puede ser la historia de la canción o el lucimiento del grupo en el caso de la utilización para la música. Un storyboard fluctúa entre 100 a 120 cuadros. Para la animación o cine,
Es el más complejo en dibujo, suma de gente, se organiza por secuencias y las secuencias por capítulos. Un storyboard sobrepasa los 1000 cuadros en 2 o 3 meses para su desarrollo. Estamos hablando de lo que normalmente conocemos como dibujos animados o caricaturas. También existe la técnica del stop motion, es decir, que en vez de dibujos se utilizan fotografías. Como ejemplo podríamos tomar la famosa película de Tim Burton, La novia cadáver, para animación o cine. Aquí tenemos nada más un ejemplo eh, de, un de un storyboard que podríamos utilizar como ejercicio. Como herramientas, lo tradicional, papel para dibujar o formatos diseñados por la compañía, lápices de diversos números de grafito, gomas para dibujo profesional, colores de madera, acuarelas, bastidor, silla especial, lámpara, carpeta, organizador, guión original. Lo moderno. Normalmente cuando vamos a construir un storyboard, no tenemos un número definido, establecido de cuadros para el mismo o viñetas como se conoce en el cómics. Sin embargo, si utilizáramos un pliego, la tendencia es dibujar 16 escenas y que representan aproximadamente 1 minuto de producción, como podemos ver en el gráfico. Un pliego de papel o cartulina es de 40 centímetros por 60, está dividido en 4 filas y 4 columnas, su interpretación es idéntica como las historietas de arriba, abajo y de izquierda a derecha, como podemos ver aquí. Si usted sabe utilizar PowerPoint, le sugiero que realice su storyboard en PowerPoint también. Hablemos de características. Un storyboard está formado por una serie de dibujos mostrados en secuencia con el objetivo de servir de guía para previsualizar una animación antes de realizarse o filmarse. Incluye instrucciones o apuntes que servirán para que el equipo de trabajo desarrolle dentro de un plan preestablecido. Gracias a este elemento, el director puede desglosar y segmentar su filmación sin seguir estrictamente el orden lógico de la trama. El storyboard se basa en una idea básica y organiza los siguientes aspectos: escena, encuadre, secuencialidad, tiempo, comentario. Escena. Es lo que dibujamos, la acción que sucede en el dibujo con los objetos animados. Esta acción está fijada en un momento, bien al comienzo, bien durante su transcurso. La acción fijada de la escena debe ser representativa de lo que estamos contando. Encuadre. Dentro del dibujo de la escena, debemos enmarcar lo que el ente de la cámara verá. En esta zona es donde se devuelve la acción de nuestro relato. Secuencialidad. La relación que hay entre un dibujo y el siguiente es lo que llamamos secuencialidad. Entre uno y otro dibujo hay una acción o simplemente en paso del tiempo. Cuanto más detalle se represente, menor será la secuencialidad que exista, ya que el cuadro a cuadro se verá las acciones más en detalle. Tiempo. Ordena y otorga duración a cada escena y al tiempo que transcurre entre cada una. En el caso de una película de animación, es necesario tener en cuenta los 24 fotogramas, fotografía,
por segundo que son necesarios para dar movimiento a una imagen. Menos fotogramas harán que el movimiento representado parezca más lento y más fotografías representarán un movimiento más rápido que el real.